Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos ya con temas del segundo parcial. Para esta segunda parte es súper importante que ustedes entiendan que es una continuación de la primera etapa. No por ahí como en otras materias que uno ve un tema distinto. Esto es una continuación. Si uno entendió bien esta cuarta semana en embriología, el segundo parcial le va a resultar un poco más sencillo, porque básicamente vamos a tocar todos los temas que vimos en el primer parcial, profundizando un poco más. Por ejemplo, hoy veremos aparato respiratorio, que ustedes ya vieron de dónde viene el aparato respiratorio, cómo se forman los primeros primordios, porque vieron cuarta y quinta semana, temas del parcial anterior. Entonces, vamos a ir arrancando. Ocultamos acá los controles para que se vea mejor la pantalla. Y arrancamos. Bienvenidos. Sistema respiratorio. Quinta semana. Cuarta y quinta semana. Tienen que recordar todo lo que vimos en cuarta y quinta semana, tanto desde la vista externa de un embrión de cuarta semana, ¿sí?, a un embrión de quinta semana. Ustedes siempre, siempre, siempre vuelvan al capítulo de tercera a octava semana, donde había un resumen general de todo lo que aparecía en cuarta y quinta semana. Entonces, ese pequeño resumen téngalo siempre presente para todos los temas del segundo parcial. ¿Veo aparato respiratorio? Leo de tercera a octava semana en el libro de Lachman. Luego, aparato respiratorio. Luego, tengo que estudiar oído. Voy al capítulo de tercera a octava semana, veo el capítulo de oído. Cuando veamos aparato o sistema nervioso central, voy al capítulo de tercera a octava semana. Aunque a usted le parezca que están perdiendo el tiempo, cada vez que repasen ese capítulo de tercera a octava semana, tengo un pantallazo general. Tengo las armas para defenderme ante un examen oral, poder ir y volver en diferentes órganos, sistemas y semanas. Así que recomendación, tengan ese capítulo bien, bien presente. Después de verlo 2, 3 o 4 veces, ya no tengo que volver siempre a ese capítulo, pero créanme que les va a ayudar a tener una visión general y a entender muchos procesos, cavidades, plegamientos y temas súper importantes. Embrión de cuarta semana, 28 días, un embrión de quinta semana, ¿sí? Y vemos tanto vista externa, la cabeza, formado en gran parte por el proceso frontonasal, todo lo que es el prosencéfalo del sistema nervioso, ¿sí?, todo lo que son la parte del cuello, los arcos branquiales. Por debajo tengo el primer arco, ¿sí?, que me está rodeando lo que es el estomodeo, el proceso maxilar y mandibular. Luego lo que es el relieve cardíaco en cuarta semana y el relieve hepatocardíaco en quinta. ¿Sí? Todo lo que son los relieves de los somitas, el mesonoparaxil, metamerizado, ¿sí? Miembro superior que aparece en la mitad de la cuarta semana y miembro inferior que aparece al final de la cuarta semana. Básicamente ya se lo ve en quinta, ¿sí?, pero ya empieza a finales de cuarta semana. Tanto la vista externa como la vista interna, ¿sí? Miren, nada, tamaño súper pequeño, ¿sí? Entonces, recuerden cuarta y quinta semana, repásenlo. Entra en el segundo parcial, sí, ¿sí? Esbozo ventral del páncreas en quinta semana, porque el esbozo dorsal del páncreas era de cuarta semana, ¿sí? El pronefros y el mesonefros, que es el riñón primitivo, es de cuarta semana, y el riñón definitivo, el metanefro, de quinta semana, ¿sí? Recuerden que el relieve cardíaco es de cuarta, el hepato cardíaco es de quinta. En fin, nada, repasen cuarta y quinta semana, repasen el capítulo de tercera, octava semana antes de estudiar cada uno de los temas del segundo parcial. Pareciera que les va a tomar unos minutos más de sus vidas, media hora más antes de leer cada capítulo, pero ustedes van a ingresar a leer el capítulo con una tranquilidad emocional. Si no, uno viene, ¿y esto qué era? ¿Y esto de dónde venía? Y van a tener muchas incertidumbres, que vos vas a decir, ¿vuelvo al libro a buscarla o sigo leyendo? La mayoría sigue leyendo con pequeños baches. Entonces después llega un momento en el cual lee un párrafo con 5 o 6 cosas que no entiende y te terminas bloqueando. Por eso, repasa, ¿sí? Aparato respiratorio, tema del segundo parcial, ¿sí? Tengo que entender que empieza en el piso de la faringe, el endodermo del piso de la faringe. Por eso tengo que tener presente que en cuarta semana el plegamiento de la hoja endodérmica genera un tubo en la parte central de este embrión tubular.
Este embrión tubular tiene tres capas: la capa más interna es el endodermo, la capa del medio el mesodermo, y por fuera el ectodermo general, que termina envolviendo a todo el bebé. Y este tubo, que es el endodermo, tiene una parte en el medio donde está el conducto ónfalo-mesentérico, este resabio del saco vitelino definitivo, que al ser estrangulado y comprimido lateralmente se escapa por la parte media, dividiendo el endodermo en endodermo anterior, medio y posterior. El endodermo medio queda delimitado por el conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? En el endodermo anterior va a aparecer un pequeño divertículo, el divertículo laringotraqueal en cuarta semana, que es el inicio del aparato respiratorio, ¿sí? Todo eso lo tengo que tener presente, que era parte de la primera parcial, está en el capítulo de tercera, octava semana, y que luego, más adelante, lo vemos puntualmente para lo que es aparato respiratorio, para el tema en sí, segundo parcial. ¿Qué tengo que saber de anatomía? Muy poco, pero ubicarlo, ¿sí? Que el aparato respiratorio comienza con lo que es las fosas nasales, ¿sí? Ahí tenemos un vestíbulo de las fosas nasales, una rinofaringe, ¿sí? Rino por nariz, faringe, una orofaringe, la parte que está en contacto con la cavidad oral, y una laringolaringe, ¿sí? Luego la laringe, luego tráquea, luego bronquios, luego los pulmones, ¿sí? En ese orden. Nada, de forma grosera. ¿Qué tengo que saber? Que las fosas nasales, lo que es el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es todo ese pequeño orificio que está debajo del ala de la nariz, ¿sí? Estos, cuando nos ve este cartílago, que es el ala de la nariz, todo lo que está por dentro, que es donde llega básicamente el dedo meñique, toda la uña del dedo meñique cuando uno se rasca la nariz, todo eso que uno toca es el vestíbulo de la nariz. Y ese vestíbulo de la nariz es de origen ectodérmico, ¿sí? Ya está adentro, ya es parte de la vía respiratoria, pero es de origen ectodérmico. Porque cuando aparece la placoda nasal, esta placoda nasal que vamos a ver en cara y cuello, este engrosamiento del ectodermo general, placoda, engrosamiento del ectodermo general, cuando se invagina para ir hacia el techo y formar lo que es parte del primer par craneal, el nervio olfatorio, ¿sí? Acá tenemos ectodermo formando neuronas del primer par craneal. Miren qué loco, no pensaba el ectodermo general formando piel, también forma órganos de los sentidos, ¿sí? Vamos a ver el cristalino, vamos a ver el oído interno, ¿sí? Y acá, la fosa nasal. Entonces la placoda olfatoria, engrosamiento del ectodermo general, se invagina y se va hacia el techo de la cavidad nasal para formar el primer par craneal, el bulbo olfatorio, neuronas bipolares, olfatorias. Pero cuando esta placoda ingresa, arrastra el ectodermo general que estaba a los bordes. Ese ectodermo general que está en los bordes se va a depositar en lo que es el vestíbulo de la nariz. Por eso tengo un epitelio plano estratificado. Plano como el de la piel, porque arrastra, ¿sí? Después, cuando damos la sesión de preguntas y respuestas, haremos unos dibujitos por ahí se entienda un poco más. Ese vestíbulo de la nariz, luego tengo los cornetes y empieza todo el epitelio, transformándose de a poco en un epitelio respiratorio, ¿sí? Con pequeños baches, por ejemplo, en la orofaringe, ¿sí? Voy a tener pequeñas placas de plano estratificado entre el epitelio respiratorio, que es el pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes, que ustedes van a estudiar en histología. Entonces, entre lo que veo de anatomía, lo que veo de histo y de embrio, si uno lo logra fusionar al estudiar, le queda mucho más simple, ¿sí? Este epitelio respiratorio que empieza a transformarse en un epitelio plano simple de las fosas nasales a un bulbo que es un epitelio neuronas bipolares, ¿sí? Órganos de los sentidos, el olfato. Después, epitelio empieza a cambiar gradualmente hasta formar un epitelio respiratorio, pero con pequeños parches. Por ejemplo, en la orofaringe tengo unas lagunas o islotes de plano estratificado, porque el bolo alimenticio golpea contra esta parte posterior y se va por la parte del esófago. Entonces, como hay mucho roce, me conviene poner un plano estratificado. Recuerden que el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes es muy bueno para la parte respiratoria, para humedecer el aire inspirado, para que las partículas se depositen ahí y no sean tragadas, ¿sí? y no generen infección. Pero para el golpe o el roce me conviene poner varias capas de protección. Por eso un plano estratificado en la parte de la orofaringe. Luego seguimos con el esófago, que es posterior, luego el estómago, duodeno,
intestino delgado, intestino grueso y conducto de salida, ¿sí? Que eso lo vimos cuando vimos cuarta semana, lo que eran los derivados del endodermo. Pero en la parte anterior, ¿sí? Se va a aparecer un divertículo laringotraqueal. Ese divertículo laringotraqueal que aparece en cuarta semana ya me divide el intestino anterior faríngeo de un intestino anterior propiamente dicho, ¿sí? Y ese divertículo laringotraqueal es el inicio para nosotros. Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, pulmones, músculos intercostales, diafragma, pleura, ¿sí? Esto lo vamos a ver en anatomía, lo van a ver en el libro. Como bien recordamos cada una de las etapas, y vamos a ir viendo que comienza para nosotros, ¿sí? Desde el divertículo laringotraqueal. Ahí comienza el inicio de la cuarta semana. Y ese divertículo laringotraqueal aparece gracias al que el mesodermo que lo rodea, el mesodermo visceral de ese mesodermo lateral delaminado. Recuerden que nosotros teníamos a la notocorda, mesodermo paraxil, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que se delaminaba. Ese mesodermo lateral se delaminaba y luego en el plegamiento cefalocaudal quedaba formando una cavidad. Y este mesodermo visceral es el que envía la señal, ¿sí? Envía una señal para que el endodermo del intestino faríngeo origine el divertículo laringotraqueal, ¿sí? Todo esto es anatomía y podemos ir viendo más en histología, ¿sí? Cómo están formados los bronquios fuentes, los bronquios terminales, los bronquios respiratorios, ¿sí? Para terminar con la última parte de nuestro árbol bronquial o respiratorio, con estos alvéolos o sacos alveolares, ¿sí? Todas estas bolitas son las unidades funcionales respiratorias. Esto es lo que vamos a ver después. Entonces, arrancamos con cuarta semana, surco o divertículo laringotraqueal, que en quinta se llama laringotraqueo broncopulmonar. Este esbozo de cuarta semana se genera por inducción del mesodermo visceral. Este mesodermo visceral va a liberar un ácido retinoico. El mesodermo lateral delaminado, propiamente la hoja visceral de ese mesodermo, origina ácido retinoico. Y en respuesta del ácido retinoico, ese endodermo de la parte más ventral, ese endodermo, ¿sí?, más visceral, va a empezar a producir un factor de transcripción, TBX4. ¿Sí? Acá ya en el segundo parcial empezamos a meter algunos conceptos, algunos genes, ¿sí?, algunos factores de transcripción, poco más que lo que vimos en el primer parcial. Igual hace 15 años atrás no se hablaba del TXB4 y dentro de 15 años en el futuro van a aparecer otros con otros nombres. Pero bueno, momentáneamente nos toca estudiarlos, ¿sí? Así que chicos, tengo que entender que ese divertículo laringotraqueal es una interacción entre el mesodermo y el endodermo de la parte más anterior del endodermo faríngeo, ¿sí? Recuerden que era un tubo, una parte más visceral o anterior y una parte más dorsal. De la parte más anterior, que es el piso de la faringe, responde al ácido retinoico liberado por el mesodermo. Volviendo a repasar conceptos, ¿sí? A ver si lo ponemos, perfecto. Volviendo, repasando conceptos, cuando uno veía esbozo, un esbozo es un órgano que inicia con dos o más hojas embrionarias que le da origen. Por ejemplo, el aparato respiratorio es un esbozo, el esbozo laringotraqueal, porque está formado por dos capas, el endodermo y el mesodermo que lo circunda. Ese mesodermo, que es en este caso el mesodermo visceral, que lo rodea, que le da un estímulo inicial, le da toda la parte muscular, la parte de cartílagos, la parte de, vascular, todo lo que son las arterias. Entonces, este órgano está formado por dos hojas. Pero cuando yo hablo del desarrollo del aparato respiratorio, tengo que recordar al endodermo y al mesodermo visceral. No solo porque le da origen, sino que va a haber una cadena de inducciones. A medida que responde el endodermo, va a enviar señales para modificar ese mesodermo. Y ese mesodermo se modifica y envía señales para modificar al endodermo. Y esta cadena de inducciones que se va dando, este juego de inducciones, va a terminar por generar todo el árbol respiratorio. Cada vez que el epitelio del endodermo, epitelio
del aparato respiratorio se va dividiendo, va siendo acompañado por músculo, por cartílago, por arterias del mesodermo, ¿sí? Por eso están estrechamente relacionados. Bien. Entonces, continuando, ¿sí? Ácido retinoico del mesodermo genera en el endodermo la producción de un factor de transcripción, el TDB larga X4, y este genera los cambios conformacionales en las células para empezar a formar un crecimiento hacia ventral, el divertículo laringotraqueal de cuarta semana, que va a originar el laringotráqueo broncopulmonar con las yemas pulmonares para quinta semana. Así como se vería, ¿sí? Tengo todo el intestino anterior, aparece un divertículo laringotraqueal, que es un divertículo, un crecimiento, una especie de bolsita hacia adelante, hacia ventral, y comienza a separarse de lo que es la parte del intestino propiamente dicho, lo que es el esófago, a través de un pequeño tabique. ¿Sí? Hay una cresta que va a ir subiendo y va a ir limitando lo que al principio era una amplia comunicación entre lo respiratorio y lo digestivo, y lo va a ir estrangulando a dejar un pequeño orificio. ¿Sí? Entonces te van a preguntar, si es un examen oral, cómo se inicia o contame el desarrollo del aparato respiratorio, y vos tenés que decir que en el piso de la faringe, en cuarta semana, aparece un divertículo laringotraqueal del mesodermo, gracias a una estimulación del... de vuelta, ya si respondes eso, tenemos un problema. El divertículo es del endodermo, gracias a un estímulo del mesodermo. ¿Sí? Ese divertículo laringotraqueal de cuarta semana se transforma en el laringotráqueo broncopulmonar. Y ahí ya arrancamos re bien. Recuerden que el endodermo da solamente el epitelio que recubre todo lo que es el árbol respiratorio. Entonces, cuando hablas del epitelio respiratorio, el epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ese epitelio es de origen endodérmico. Pero cuando hablamos de la musculatura que envuelve, cuando hablamos de los cartílagos, esos anillos en forma de C, ¿sí? Esos anillos de la tráquea, todo eso es cartílago, músculo, todo lo que sea vasos sanguíneos, tejidos conectivos, propiamente dichos y especializados, son todos derivados del mesodermo. Entonces recuerden, si hablas de músculo, no puedo decir endodermo. ¿Sí? Bien. Esto es lo que va a ir ocurriendo. Al principio es una amplia comunicación, ¿sí? Vean qué amplio es esa comunicación. Y luego el tabique, o esta cresta, que separa la parte respiratoria de lo que es el esófago, ¿sí? El tráqueo esofágico, este tabique va a ir subiendo y lo va a ir estrangulando para dejar una pequeña comunicación. Miren, no sé si llegan a ver aquí arriba. Todo esto es el divertículo, y toda la base del divertículo está comunicado con la parte del tubo digestivo, ¿sí? Prácticamente todo. Después, cuando vaya creciendo, ¿sí? Esto se va a ir cerrando de arriba, de abajo para arriba, una cresta para dejar un pequeño orificio. Acá se ve este orificio longitudinal, esto es cuarta semana, la vista del piso de la faringe. Yo acá estoy viendo el endodermo, acá mesodermo de los arcos y por fuera el ectodermo. Esto es un corte del cuello. Yo el cuello del bebé lo corto y saco la mitad del anterior, la mitad visceral, la mitad del piso. Yo viendo el piso desde atrás, veo el piso de la faringe y voy a ver todo el endodermo, que genera depresiones gracias al relieve que hacen los arcos branquiales. Esas depresiones son las bolsas, ¿sí? Entonces yo veo del endodermo las bolsas y veo un agujerito, ¿sí? Una depresión que va creciendo y va generando un divertículo, con lo cual yo veo un agujero, un orificio, que tiene forma longitudinal en cuarta semana. Cuando ya aparece la forma en T, el orificio en forma T, ya es a partir de la quinta, sexta semana. Longitudinal en cuarta, forma de T en quinta y sexta semana. ¿Por qué? Porque ya aparecen entre el cuarto y el sexto arco los cartílagos aritenoides que comprimen y deforman esta hendidura longitudinal y la hacen empezar a tomar una forma de T. Entonces, cuarta semana, esbozo laringotraqueal con un orificio longitudinal, en quinta semana en forma de T, gracias al crecimiento de los cartílagos aritenoides. Cartílago, si digo cartílago, tienen que pensar en mesodermo, recuerden.
¿sí? Entonces, cuando yo pienso en los derivados de los arcos branquiales, el primer arco, proceso maxilar y mandibular. El mandibular toca de un lado y del otro, y el maxilar casi toca porque está el proceso frontonasal. Y eso delimita el estomodeo o boca primitiva. El segundo y tercer arco, el huesoioides, y el cuarto y sexto, los cartílagos de la laringe. Y yo hablo del cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados Santorini, todos los cartílagos de la laringe, cuarto y sexto arco. ¿Sí? Igual hay una tablita muy linda en los libros, tienen que estudiarla de memoria ustedes. Entonces, ese tabique tráqueo-esofágico que va a terminar dividiendo, que va a ir subiendo y va separando lo que es el divertículo respiratorio hacia ventral de lo que es posterior, lo que es la tráquea, ese tabique al ir subiendo va separando. Y a veces ocurre que ese tabique o crestas traqueoesofágicas se paran mal y terminan yéndose para posterior el tabique y corta la parte del esófago. Entonces, cuando traga la comida no pasa al estómago y se vuelca la parte respiratoria, y el chiquito toma leche y se ahoga, ¿sí? Hace neumonías a repetición, baja de peso, se deshidrata, ¿sí? Y ahí uno ve que tiene un problema en la comunicación y hay que operarlo de urgencia. Otra cosa que puede ocurrir es que el tabique traqueoesofágico se vaya hacia adelante y corte la parte respiratoria. Entonces nace el bebé, corta el cordón umbilical y no puede respirar, se pone azul y termina muriéndose. Entonces ese tabique puede tener problemas. Algo frecuente que ocurre, que al subir corta de forma intermitente, dejando una pequeña comunicación o fístula entre la parte respiratoria y la parte digestiva. Entonces, al comer, parte va al estómago y hace su proceso normal, pero por esa pequeña fístula o comunicación se pasa un poquito de leche hacia la parte respiratoria y hace neumonías aspirativas con frecuencia. Entonces, un chiquito que cuando toma leche estragante y tose es normal. Este lo hace a cada rato, ¿sí? Porque tiene un problema en el tabique. ¿Sí? La laringe se va a formar gracias a que a partir de la sexta semana, ¿sí? Crece un montón el epitelio. Todo ese endodermo, que es el epitelio, todo el endodermo prolifera y termina tapando toda la luz del endodermo. La luz del divertículo laringotraqueal, ese divertículo que iba creciendo, crece tanto, prolifera tanto el endodermo, hace tanta mitosis, que termina ocluyendo la luz. Mientras va creciendo el divertículo laringotraqueal, acá en su orificio se bloqueó, se tapó por proliferación del endodermo. Ese endodermo que proliferó para la quinta, sexta semana, después se reabsorbe. Ya para la 10ª semana se reabsorbió, pero dejó lo que son las cuerdas vocales, falsas y verdaderas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aparecen las cuerdas vocales? Por proliferación del endodermo con su posterior reabsorción. ¿Sí? Acá vemos todos los cartílagos de la laringe, todos derivados de los arcos branquiales, ¿sí? Y recuerden una forma longitudinal en cuarta semana, una forma en T en quinta semana. ¿Sí? En el mismo piso de la faringe, donde yo tengo todo este revestimiento del endodermo, que recubre el relieve de los arcos branquiales, el endodermo solo tapiza, solo da el epitelio, ¿sí? Acá vemos ya quinta semana, porque tengo una forma en T, ¿sí? Acá tengo los aritenoides que van creciendo y dejan, esto que ven en rosa es el orificio laringotraqueal. Como tiene forma de T, ya sé que estoy en quinta semana, acá ya está un poquito más avanzado. Pero en ese piso de la faringe, yo veo el relieve de los arcos branquiales. Relieve del primer arco, relieve del segundo, del tercero, del cuarto y del sexto. Ese endodermo tapiza el relieve que hacen los arcos branquiales. Y el primer arco empieza a dar la parte muscular de los 2/3 anteriores de la lengua. Y yo saco toda la lengua desde la base hasta la punta de la lengua, los 2/3 anteriores, que es básicamente lo que uno puede sacar fuera de la cavidad oral, esos 2/3 anteriores de la lengua, ese músculo, viene del primer arco. Está tapizado por el endodermo. Todo lo que es la cavidad oral está tapizada por el endodermo. Pero la lengua es muscular, el músculo viene de los arcos branquiales. ¿Sí? El segundo arco prácticamente va a desaparecer en lo que es la lengua definitiva. Se reabsorbe prácticamente todo. Crece tanto el primero y el tercero que prácticamente ocluyen al segundo.
¿Qué es lo que va a quedar del segundo arco? Solamente el nervio. El nervio del segundo arco, que es el nervio facial, va a intervenir en todo lo que es el gusto, ¿sí?, de la lengua. El primer arco tiene como nervio el trigémino, ¿sí?, parte de lo que es todo lo que es la masticación. El segundo, el facial. El segundo arco branquial prácticamente desapareció en lo que es la composición de la lengua, solo deja su componente nervioso. El tercer arco me va a dar el tercio posterior de la lengua, ¿sí? Básicamente lo que queda adentro cuando uno saca toda la lengua. Y el cuarto arco me va a dar la epiglotis. Entonces, la lengua está formada por el primero, segundo, tercero y cuarto arco. Primero, los dos tercios anteriores. El segundo, solo el componente del nervio facial, para la sensibilidad especial, lo que es el gusto. El tercer arco para el tercio posterior. Y el cuarto arco para la epilotis o el fin de la lengua, ese cartílago que marca el stop. ¿Sí? Acá vemos los arcos. Y acá vemos cómo empieza a formarse la lengua. Desarrollo de la lengua. Hay un pequeño orificio, ¿sí?, que es este orificio, un agujero ciego que se forma entre la unión del primero y el segundo arco, donde son células que se invaginan y van a formar el cartílago, la glándula tiroides. La glándula tiroides viene de lo que es el endodermo del piso de la faringe, específicamente entre la unión del primer y segundo arco. ¿Sí? Entre los dos tercios anteriores y el segundo arco, ahí se hace una pequeña depresión y son células que van inmigrando hacia el cartílago tiroides, ¿sí?, de origen endodérmico. Hacia la quinta semana se ocluye, ¿sí?, y a partir de la 10ª semana se vuelve a recanalizar, sufre apoptosis, las células que han proliferado, dejando los ventrículos, las cavidades y las cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas. Tienen que saber arcos branquiales, bolsas y surcos, pero al pie de la letra. Bien. A partir de la quinta semana se empiezan a formar los bronquios, tanto derecho como izquierdo, y esos van a empezar a dividirse en una división que se llama dicotómica. Se divide en dos. Cada uno de esos dos se divide en dos cada uno, y cada uno se divide en dos. ¿Sí? Entonces tengo 2, después tengo 4, tengo 8, 16, 32, 64, 128, y así voy multiplicándolos. ¿Sí? Hasta 17 generaciones cuando nace. Después se sigue dividiendo unas 6 veces más después de haber nacido. ¿Sí? Pero estas divisiones dicotómicas de cada bronquio, ¿sí?, yo tengo lo que es el laringotraqueal, 2 bronquios, luego 2, 4, 8, 16, van a generar todo un aumento de la superficie de absorción, ¿sí?, para poder difundir, que haya más superficie para difundir el oxígeno. Cuanto más divisiones, más espacios. Imagínense que la cavidad pulmonar total, si yo abriera cada uno de los alvéolos, tendría una superficie de una cancha de tenis. El tema es que era tan plegada sobre sí misma, plegada, con tantas pequeñas alvéolos, que termina entrando dentro de lo que es el pulmón. ¿Sí? Para que tengan una idea de la capacidad, cada vez que yo divido algo, genero un aumento en la capacidad. Imagínense, por ejemplo, cuánta superficie hay entre mis palmas, mis pulgares y la otra palma. Vamos a decir, algo como 10 centímetros. ¿No? Si yo mido todo esto así, habría unos 10 centímetros. Puedo poner un número. Si yo pusiera un tabique en el medio y divido esta cavidad en los dos, voy a obtener una superficie mayor todavía. ¿Sí? Más superficie. Tendría unos 13 a 14 centímetros. ¿Sí? Porque tendría el tabique, ¿sí?, después el que sube, vuelve a bajar. Entonces, cada vez que yo divido una superficie en cosas más pequeñas, aumento la superficie de contacto, de intercambio. Lo mismo ocurre en el aparato digestivo, va a aparecer un montón de tabiques, ¿sí?, para formar todas las vellosidades y microvellosidades para aumentar la superficie de absorción de los nutrientes. En el caso del aparato respiratorio, aumento a través de tabiques o divisiones dicotómicas para aumentar la superficie de intercambio de gases. ¿Sí? Las ramificaciones son reguladas por el epitelio o esta interacción entre el mesénquima, entre el mesodermo visceral del mesodermo lateral delaminado, ¿sí?, y el endodermo. ¿Sí? Y acá vemos cómo empieza a dividirse en 2, 2, 2, cada una división dicotómica. ¿Sí? Con algo particular, el lado derecho tiene 3 bronquios, el lado izquierdo tiene 2, ¿sí?, 2 lóbulos. Después de ahí todo el resto es muy similar y casi simétrico. ¿Sí? 3 lóbulos del lado derecho, 2 lóbulos del lado izquierdo, pero básicamente cada uno se dividió en 2. Que se divide en 2, que se divide en 2. Si uno va siguiendo siempre hay 2. ¿Sí? Y acá vamos.
Todo lo que yo veo acá en rosa, ¿sí?, es el mesodermo visceral del mesodermo lateral del laminado. Mesodermo visceral o esplácnico. Recuerden que estaba el paritalo somático y el visceral o esplácnico. Ese visceral o esplácnico es el que va a ir acompañando cada una de las divisiones dicotómicas, que va a dar la parte de los anillos, el cartílago, el músculo y los vasos sanguíneos, ¿sí?, para generar ese intercambio. Lo va a ir acompañando división a división, ¿sí? Es una cadena de inducciones entre ellos. Dividite. Ya me dividí. Ahora este se vuelve a dividir y así lo va a ir acompañando. ¿Está? Estos alvéolos, estos se agrupan en pequeños conjuntos o sacos alveolares, y estos alvéolos o sacos alveolares es la parte final del aparato respiratorio, la parte más finita, donde el oxígeno difunde con menos dificultad. Y está acompañado por vasos sanguíneos muy finitos, capilares, que se hacen aún más finitos y se llaman sinusoides. Y esto tiene una pared tan finita que el oxígeno y el dióxido de carbono también los puede atravesar con facilidad. Entonces, hay un intercambio gaseoso desde el alvéolo hasta estos sinusoides o capilares sanguíneos. Entonces viene la sangre por una arteria pulmonar que trae dióxido de carbono, genera el intercambio y vuelve por una vena pulmonar la sangre oxigenada. Sería una circulación inversa a la circulación general del cuerpo. La circulación general del cuerpo, las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas traen la sangre carbooxigenada, ¿sí? Esta se llama circulación menor o circulación cardiopulmonar y es invertida al resto de la circulación general. Acá vemos el divertículo respiratorio, el divertículo laringotraqueal en un embrión posplegamiento de cuarta semana, ¿sí? Y veo cómo queda dividido lo que es el intestino anterior en uno faríngeo por arriba del divertículo y uno anterior propiamente dicho, donde aparece el estómago, el esófago, el duodeno y la parte del hígado. Intestino medio, que es el conducto onfarmesentérico, que va a dar todo lo que es intestino medio, intestino delgado, y el intestino posterior con la parte de vejiga, alantoides e intestino obeso. ¿Cómo maduran los pulmones? A partir de la semana 26. A partir de la semana 26, los alvéolos empiezan a producir un material lipídico, grasoso, que es el surfactante. Ese surfactante, que es lecitina, esfingomielina, son grasas, lípidos, sirven para disminuir la tensión superficial, sirven para evitar el colapso pulmonar, ¿sí? Porque los alvéolos, al dividirlos en cosas tan pequeñas, imagínense el alvéolo, ¿sí?, es tan pequeño y es tan húmedo el aire que respiramos, que esto cuando uno expira, colapsa. Y para despegarlo es muy difícil. En cambio, al poner una capa de grasa alrededor que lo protege, yo puedo pegarlo y despegarlo con facilidad. Esto es fácil verlo por ahí, dos vidrios. Vos agarrás dos vidrios, los humedeces un poquito con un gatillo, los pegás y para despegarlos cuesta un montón, hay que deslizarlo y despegarlo. Cuesta mucho. Ahora, si yo agarro el vidrio y le pongo grasa, ¿sí?, lo pinto con un poco de grasa, los pego y los despego con facilidad, ¿sí? Entonces, eso es el divertículo laringotraqueal. Eso es el surfactante que producen los neumonocitos a partir de la semana 26, a partir del séptimo mes. Entonces, si tuviese que nacer antes de la semana 26, le costaría muchísimo respirar. Una vez que hace el primer llanto, la primera expiración, colapsarían los alvéolos y no podría volver a tomar aire, ¿sí? Se muere asfixiado. Por eso el surfactante es sumamente importante que haya una buena concentración y cantidad, y sabemos que se produce a partir de la semana 26, que los neumonocitos tipo 2, que son los neumonocitos, son las células de los tabiques, justamente del alvéolo, son las células cúbicas que producen el surfactante. La célula de la base es una célula plana para el intercambio, pero la célula de las paredes o tabiques alveolares son los neumonocitos tipo 2, son los que producen el surfactante a partir de la semana 26. Entonces, si tiene que nacer antes de la semana 26, sé que tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir.
Yo sé que al nacer sí o sí la tengo que intubar y tengo que empezar a ponerle surfactante artificial, ni bien saca la cabeza, o sea, ni bien está saliendo, no puedo esperar a cortar el cordón umbilical. ¿Sí? Imagínense lo delicado que es esto. Ahora, si sé que van a ser después de la semana 26, pero antes de término, yo lo que puedo hacer es aplicarle glucocorticoides. Los corticoides aceleran la maduración pulmonar, aceleran la producción de surfactante a través del neumonocito tipo 2. Pero si yo sé que se empieza a producir la semana 26, no puedo darle surfactante la semana 24 o 25. ¿Sí? Entonces tengo que hacer lo posible porque aguante ese bebé después de la semana 26, darle corticoides, ayudar a la maduración y ahí tengo más posibilidades de que salga vivo, ¿sí? O más chance de sobrevivir ese bebé. ¿Qué más? Tengo etapas, tengo que saberlas, ¿sí? La etapa pseudoglandular, canalicular, saco terminal y alveolar. Saco terminal porque ya tengo los alvéolos. Ya empieza a partir de semana 26 el surfactante. ¿Sí? Hablando un poquito más de surfactante, si se produce poco surfactante, genera un distrés respiratorio, que es una de las causas más frecuentes de muerte en los chicos, los problemas respiratorios. Y en gran parte por problemas de surfactante. De hecho, el 20% de los que se mueren es por problemas de surfactante. Así que es súper importante. Van a tener algo que se llama enfermedad de las membranas hialinas. ¿Sí? Esto al haber poco surfactante o defectuoso, uno lo que ve es la cantidad de surfactante y la relación entre los dos lípidos que la forman, lecitina y esfingomielina. ¿Sí? Tiene que haber una buena cantidad con una buena proporción, ¿sí? Entre ambos. Y empiezan a partir de semana 26 a formarse. Cuanto más maduro, más cantidad de surfactante, más chances. Si tuviese que sacarlo antes, le aplico corticoides, aún así puedo hacer una punción del líquido amniótico. Yo puedo punzar la panza de la mamá para obtener el líquido y obtener información. Entre otras cosas, cómo está el surfactante. Porque recuerden que la madre, el bebé está respirando, líquido amniótico entra a los pulmones y al exhalar sale líquido amniótico. Entonces yo afuera puedo encontrar ese surfactante, ¿sí? Que va entrando y saliendo y ver la cantidad. Y así más o menos estipular si tiene chances o no tiene chances. ¿Sí? Y miren, hasta los 10 años se siguen formando alvéolos, siguen madurando esos pulmones. Por eso es súper importante cuidar la infancia del bebé. Esto de la estimulación precoz, de cuidar a los chiquitos, que no se vivan enfermando. ¿Sí? Esto es súper importante entender que la mayoría, casi el 50% de los problemas respiratorios vienen por una mala alimentación. Un exceso de carbohidratos simples que los chicos hoy entre Coca-Cola, galletitas, azúcar, Nesquik, pan, facturas, pizzas, empanadas, es básicamente la alimentación normal de cualquier persona, es peor en los chicos. Entonces intentar que los chicos coman cosas más saludables, más fruta, más verduras, ¿sí? Más proteína de origen vegetal, hacer el intento. Pero hoy es súper común, incluso vos ves a las madres con el bebé, la mamadera llena de Coca-Cola. Le dan galletitas para que se calle, si no, con eso se calla y no molesta, y le dan harinas. Y eso genera una reacción inflamatoria leve que hace que predisponga a cualquier bichito que venga, encuentra un territorio inflamatorio y crece con facilidad. Entonces, chicos, cuiden la alimentación de todos en general, todas las personas, tanto adultos como niños. Pero sepan que el aparato respiratorio se está formando hasta los 8 o 10 años. El tener infecciones respiratorias, bronquiolitis con asidua continuidad, genera que se desarrollen o no se desarrollen la cantidad suficiente de alvéolos y le estoy limitando la capacidad pulmonar que podría tener. Ustedes den toda la capacidad. Después vean lo que él haga de adulto. Si va a fumar, si va a hacer natación, si va a hacer deporte. Pero ustedes asegúrense de que tenga toda la capacidad posible. Después ya dependerá de él. ¿Sí? Acá vemos ese divertículo laringo traqueal que va creciendo y se forma el laringo tráqueo broncopulmonar. Y este es el tabique traqueoesofágico, ¿sí? Que va ascendiendo, gran parte por el crecimiento. Pero cuando va subiendo, puede cortar hacia atrás, hacia posterior, el esófago, hacia adelante, ¿sí? O dejar alguna fístula. Acá vemos arcos branquiales. Acá vemos el primer arco, prominencia maxilar y mandibular. El mandibular se fusiona con el de otro lado y genera el piso de la boca primitiva o estomodeo. Ahí está la membrana bucofaringea que se va a reabsorber formando la boca. Y a los costados, maxilar. Ese problema maxilar se va a querer unir con el maxilar del otro lado, del primer arco, pero no puede porque está
el frontonasal. Lo vamos a ver en cara y cuello. Eso, ¿sí? Lengua, 2/3 anterior del primer arco, tercio posterior, tercer arco. El segundo arco solamente deja el nervio, ¿sí? Y la epilotis. Arcos, bolsas y surcos. Tienen que saberlo, pero al dedillo, ¿sí? Tabique, acá dejó una pequeña fístula, una comunicación. Cuando traga, toma leche, pasa un poquito por acá, tose, se aspira, infecciones, ¿sí? Acá cortó el esófago, dejó el esófago ciego, ¿sí? Hay muchas variantes. Esto ya lo vimos, mecanismos biológicos del desarrollo. La inducción acá es sumamente importante porque esta interacción entre el epitelio del endodermo y el mesodermo visceral del lateral del laminado es lo que va a generar esa cadena de inducciones que va desarrollando esas divisiones dicotómicas, ¿sí? Recuerden también la diferenciación, ¿sí? Recuerden cada tejido que se va diferenciando, determinando cómo migran, quimiotaxis o aptotaxis, y la apoptosis. Todo esto ya lo vimos, ¿sí? La muerte celular programada. Recuerden que prolifera por mitosis y se ocluye la luz y luego se reabsorbe por apoptosis o muerte celular programada. Chicos, hoy es un tema súper corto, ¿sí? Recuerden repasar el capítulo de tercera a octava semana y ver el capítulo respiratorio, ¿sí? Cualquier duda, nos vemos en la clase en vivo para verlo, ¿sí? Muchos éxitos, chicos.